Perfecto. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros en Chile tenemos mucha escasez de tiroides. Nosotros efectivamente no podemos adquirir y si tenemos el mismo, ¿no? Tenemos un tipo de en América, pero hoy día vamos a ver un par de cosas que quizás nos pueden ayudar, medicamentos que yo creo que todos tenemos y que quizás podemos sacarnos provecho, ¿ya? Así que les voy a dejar primero con un video que es importante del dolor. Nosotros todos sabemos que el dolor... Nociceptive pain. Perdón. Escúchenlo por favor. Nociceptive pain occurs as a result of the activation of the nociceptive system by noxious stimuli, inflammation, or disease. Nociceptive pain proceeds through 5 phases: transduction, conduction, transmission, perception, and modulation. Nociceptive pain originates in the nociceptors, which are highly specialized primary sensory neurons found primarily in the skin or joints or the walls of organs. These receptors convert noxious stimuli into electrical current through a process called transduction. The current is then conducted along the nociceptor axon to their cell bodies, located in the dorsal root ganglion in the spinal cord, and then to their central terminals located in the dorsal horn. Here, the electrical impulses initiate neurotransmitter release from nociceptor central terminals, which relay the signal across synapses to the dorsal horn neurons. Greater stimulus intensities are associated with the release of neuropeptides, including substance P, from central terminals. Substance P, acting via neurokinin receptors located in dorsal horn neurons, generate greater postsynaptic response and enhances the activity of NMDA receptors. The signal is then relayed via ascending nociceptive pathways to higher centers in the brain, where receives pain. Ascending nociceptive transmissions are modulated by inhibitory or facilitatory control systems in the dorsal horn of the spinal cord. The process of inhibition and facilitation is regulated by neurons projecting from the nucleus-rate magnus in the lower brainstem. Nociceptive signals are transmitted through descending projections in the dorsal horn of the spinal cord. Facilitation serves to provide warning of tissue injury and encourages protective behaviors such as fight or flight responses, while inhibition may serve to provide analgesia at times of danger so that pain does not compromise function. Muy bien. Entonces quiero explicar que de alguna manera la fisiopatología del dolor y cómo funciona, cómo se transmite el dolor desde la fase nociceptiva hasta que llegue al cerebro es lo más importante para entender para nosotros. Y muchas veces la explicación es como más difícil. ¿Creen ustedes que con el video quedó más claro o no? ¿Sí? ¿Más o menos? No quedó claro entonces. Pero lo importante es evaluar que es ahí, en cada una de las etapas de las vías de transmisión del dolor, es donde nosotros tenemos que actuar, donde tenemos que manejar el dolor. Entonces, el manejo del dolor es como una palabra, todos lo usamos, ¿cierto? Hagamos manejo del dolor, pero involucra muchas cosas más en el manejo del dolor. ¿Ya? Eso es una manera que da un montón de palabras que nos indican qué más está asociado con el dolor. El estrés, la depresión, la enfermedad, ¿ya? Y no solamente de nuestros pacientes, sino de la familia. Nosotros como veterinarios no solamente tenemos que tratar a nuestro paciente como tal, sino toda la familia que está con ellos, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos dolor crónico y ¿de qué se queja la persona? De que el perro está mal, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que controlar y poder mejorar ese dolor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le estaba conversando de alguna manera? Que estas son las vías que nosotros vamos a tratar de controlar. Y la infusión analgésica es una de las vías perfectas para los pacientes postquirúrgicos, ¿ya? Entonces, no podemos estarle dando a cada rato medicación oral, tampoco podemos dejarlo como colador pinchándole todo el rato, ¿cierto? Por lo tanto, el poder utilizar
una infusión continua es dentro de las mejores técnicas analgésicas para nuestros pacientes postquirúrgicos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Lo cambio. Bueno, aparte de eso, es que tenemos una curva en la cual nuestros pacientes también hacen que son muy individuales en cuanto a la recepción del dolor. ¿Ya? No todos sienten de la misma forma el dolor. Tenemos pacientes que a pequeños estímulos dolorosos el dolor es muy intenso, ¿ya? Por lo tanto, nuestra curva de recepción de la intensidad del dolor es variable, ¿ya? Esto es súper importante de analizar, porque de alguna manera nosotros tendemos a hacer protocolos, ¿cierto? Protocolos. Todos los pacientes los tratamos con los mismos protocolos, pero tenemos pacientes que no responden. ¿Sí o no? ¿Qué no le ha pasado? Que tenemos protocolos en el FLK típico que no funcionan. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Levante la mano. Sí. ¿No? Estamos en tratamiento aquí. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces para ese paciente la dosis de fentanilo no es la adecuada. La dosis de lidocaína no es la adecuada y por eso no funciona. No porque los medicamentos no sirvan, sino porque nosotros no estamos haciendo una adecuada terapia para nuestro paciente. ¿Ya? Entonces, a esto es lo que yo quería llegar, que de alguna manera en todas las partes de la transmisión del dolor, de las vías del dolor, nosotros tenemos medicamentos en los cuales tenemos que fijarnos y que nos van a hacer suma importancia para hacer las estrategias analgésicas que tenemos que ocupar. Entonces tenemos que claramente, si tenemos una cirugía femoral, podemos hacer una epidural, un bloqueo locorregional, pero también muchas veces podemos dejarlo después, porque normalmente utilizamos lidocaína, bupivacaína, ¿cierto? Para hacer un bloqueo, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Pero cuánto dura la lidocaína? 2 horas, 1 hora, quizás la epidural no me quedó bien. ¿Y cuánto se demora el cirujano hacer la cirugía? Horas, ¿cierto? Sí, vamos a seguir con el estímulo del cliente que odia a los cirujanos. Entonces, claro, pasó la hora, pasó las 2 horas y yo salí de pabellón y el paciente la epidural ya no está. Por lo tanto, los rescates analgésicos que tenemos que hacer tienen que ser con otras técnicas, porque no le vamos a volver a hacer una epidural, ¿no? Tenemos que usar otras técnicas, por lo tanto, este tipo de medicamentos, estas líneas donde van las vías del dolor, son las que nosotros tenemos que modular y poder mejorar para hacer una buena analgesia a nuestros pacientes. No quiere funcionar, está cansado. Entonces, ¿qué tenemos de beneficios de hacer infusiones continuas? Principalmente que nos va a proveer analgesia evitando los picos. Todos sabemos que colocando un medicamento llega a su plató y de ahí baja, ¿cierto? Por lo tanto, en una infusión analgésica no vamos a tener eso. El paciente constantemente va a recibir la misma cantidad de dosis por la cantidad de horas que nosotros necesitemos. Pero tampoco se trata de colocar cierta cantidad de dosis, dejémoslo 12 horas. Tenemos que evaluar antes. Después de un rescate analgésico, el paciente sale de cirugía 3 a 4 horas, vamos a volver a evaluar qué grado de dolor tiene. Ya eso igual lo vamos a conversar, tengo otras charlas, pero es adelantándonos un poco, ¿ya? Entonces, tenemos que ir evaluando constantemente porque así como la dosis no puede ser la necesaria, el paciente de repente puede estar suficiente con la analgesia que tiene y quizás la podemos cortar. O quizás nuestro paciente está demasiado hipotenso para seguir utilizando un fentanilo y lo podemos sacar y utilizar otra técnica, ¿ya? Lo que estaba conversando, que nos permite rápidamente en infusión continua poder hacer cambios de dosis, ¿ya? Podemos adecuarlo al grado de dolor que tiene nuestro paciente. En el caso también podemos hacer infusiones continuas, no solamente en el postquirúrgico, podemos hacer en el intraoperatorio también, disminuyendo las concentraciones inhalatorias de anestésico. ¿Usan todos máquina inhalatoria? Muy bien, eso no es malo. Eso no es malo, no digan así con pena. El que no utilicen una máquina inhalatoria no significa que pueden hacer una buena anestesia. Mientras el paciente esté ventilado y bien oxigenado, si ustedes tienen una buena infusión analgésica, combinado con una dosis anestésica, propofol, una mantención anestésica, se puede hacer una cirugía sin ningún problema, ¿ya? No tengan miedo al no tener una anestesia inhalatoria. Controlando todos los parámetros que necesita ser evaluado el paciente, no hay ningún problema, ¿ya?
Y obviamente el control de una dosificación significa una interferencia mínima con el paciente, por lo tanto también permite un descanso. Todos nuestros pacientes que salen postquirúrgicos debemos hacerlos descansar. El estrés del organismo es muy severo cuando nosotros hacemos una cirugía. Por lo tanto, un paciente, a todos nos gustaría estar después de un evento quirúrgico durmiendo ojalá 3 días, ¿o no? ¿Sí? Entonces, en ellos es exactamente lo mismo, o sea, manejo de analgesia y sedación, que es uno de los parámetros que más brinda. Entonces, esto es lo que tenemos. Nosotros cuando hacemos una infusión continua, tenemos nuestro medicamento que va a hacer efecto, llegamos a nuestro pic, pero normalmente, ¿qué lo hace la mayoría de los medicamentos que nosotros usamos? Da cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas. La infusión continua nos permite tener al paciente confortable, ya tener un buen retorno a la función normal y un adecuado manejo del dolor, ¿ya? Normalmente, también, como les contaba, lo ideal es no centrarse en las dosis fijas. Siempre hay intervalos de dosis para todos los medicamentos, por los cuales tenemos que evaluar y conocer. Así ya la vamos a explicar. Uno, cuando tenemos la posibilidad de hacer una infusión, siempre tenemos que ver cuáles son los pro-con, ¿ya? Dentro de las desventajas que tenemos es que hay ciertas drogas que pueden generar severas bradicardias y depresión respiratoria, principalmente todos los opioides. Ustedes tienen posibilidad de tener fentanilo, morfina, ¿sí? Remifentanilo, hidromorfona, metadona, ¿sí? Bueno, pero vamos por los opioides. Pero claro, entonces tenemos en ese caso los pacientes que vamos a utilizar dentro de vamos a conversarlo, pero dentro de las drogas que más utilizamos, se me pasó. Dentro de las drogas que más utilizamos con mejores efectos, principalmente porque tiene una duración muy corta, es el fentanilo. Entonces es una droga que nosotros podemos mantener en infusión continua e ir regulando su dosificación, ¿ya? ¿Qué pasa también? Que yo creo que muchos pensamos que no podemos hacer infusiones continuas porque no tenemos bombas de infusión o bombas de jeringa. ¿Cuántos tienen bombas de infusión y bombas de jeringa? Ah, muy bien. ¿Y son los mismos que hacen infusiones, me imagino? ¿Sí? ¿O no? Sí, muy bien. Entonces, claro, es un costo alto, pero no necesitamos tener 20 bombas. Muchas veces no tenemos, o sea, puede ser 10 pacientes hospitalizados, todos postquirúrgicos, pero siempre vamos a tener 2 o 3. Y muchas veces no necesariamente controlando un buen goteo podemos tener un suero solamente con un goteo regulado en la cual podemos administrar una infusión continua, ¿ya? Tiene que haber, obviamente, no vamos a dejar el perro conectado con el goteo toda la noche, solo, no. Hay que tener un personal que esté ahí directamente controlándolo, porque obviamente el perro se va a mover, lo ideal es que no se mueva, pero siempre pasa, se tapó la vía. Son problemas que pueden pasar, pero que tenemos que tener controlados. Y obviamente, con una bomba de infusión, una bomba jeringa, eso se soluciona, pero no es la totalidad, igual hay que estar encima, ¿ya? Aumento de los tiempos de preparación, sí. Todos tenemos fallas con las matemáticas, ¿no? ¿Sí, no? ¿Nos cuesta hacer los cálculos de repente? Sí. Por lo tanto, también es dentro de las desventajas, o porque muchas veces no lo hacemos. Que el goteo, que la velocidad, que la dosis, microgramo kilogramo minuto, microgramo kilogramo hora, pero no es tan difícil, se puede hacer, ¿ya? El equipamiento especializado y obviamente la capacidad de tener todos los profesionales para poder establecer este tipo de protocolos. ¿Todos trabajan 24 horas? Sí. Es variado. Pasa en Chile, pasa en todas partes, yo creo que es igual. Pero efectivamente, si vamos a tener pacientes de riesgo, el monitoreo constante es súper importante, sobre todo si vamos a tener infusiones continuas con medicamentos como los opioides que necesitan una vigilancia permanente. Entonces, vamos a conversar de algunos de los medicamentos que podemos utilizar para hacer infusiones continuas. Y qué es importante, aparte de saber las vías del dolor en las cuales nosotros tenemos que actuar, es también conocer las ventajas y desventajas de ciertos medicamentos que usamos con frecuencia, ¿ya? Tendemos a nombrar la morfina sacada o ponerle así como mala fama. A nosotros nos pasa mucho en Chile que de repente hay razas que tienen mala fama. ¿Pasa?
A nosotros en Chile ya no hay Doberman, porque los Doberman le dieron la fama de que eran mañosos, que atacaban a la gente, que se ponían agresivos. Lo mismo pasa con ciertos medicamentos, ¿no? No usar la ketamina, porque la ketamina genera adicción. No usar los opioides, porque los opioides son demasiado depresores respiratorios. El problema no son los medicamentos, somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar constantemente preocupados de qué dosis, cómo está el paciente, ir evaluándolo constantemente. No hay anestesias seguras, no hay medicamentos seguros. ¿Quiénes tienen que ser los seguros? Nosotros. Todo el personal veterinario tiene que estar capacitado y conocer qué medicamentos están usando. No podemos decirle, no, coloca el fentanilo, nomás déjalo ahí 5 o 6 horas con el goteo. No, hay que estar controlando. Y hay pacientes que son mucho más sensibles a este tipo de opioides, ¿ya? Por lo tanto, dentro de los opioides, morfina, sabemos que es un agonista puro, puede ser intraoperatorio usado como el postoperatorio, puede ser usado en perros y gatos, también lo mismo, ¿sí o no? Todos los gatos no usan morfina, ¿cierto? ¿Por qué? Infección respiratoria, ¿qué más? Porque vomitan, hay cialorrea, ¿cierto? Entonces, genera disforia, excitación. Pero no es el problema del medicamento como tal, sino son las dosis que utilizamos en nuestros pacientes. Tenemos que ir evaluándolo, ¿ya? No nos acostumbremos a usar, al igual como los AINES, como hablaba Marcelo. El AINE efectivamente hay una dosis típica, pero podemos ir usando un intervalo, ¿ya? De repente, en el meloxicam, me voy a meter quizás no tengo. En el gato, todos usamos 0,1 miligramos por kilo, pero en dosis crónica se puede bajar la dosis. Podemos ir variando, ver cómo está nuestro paciente. Sobre todo en pacientes crónicos, debemos hacer chequeos sanguíneos constantemente, cada 3 meses, cada 6 veces. Se puede utilizar, como dice el doctor, hasta años, pero tenemos que tener un control sobre eso, ¿ya? Ir evaluando constantemente. Si lo dejamos libre, va a pasar de todo, ¿no? Nosotros, esa es la medicina que tenemos que lograr, la medicina que estamos de control constantemente. Y eso no solamente va a ser un beneficio para los pacientes, ¿sí? Todos somos propietarios de clínica, y nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que el paciente esté bien y que la gente siga viniendo, porque de eso vivimos, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso nos lleva a ser mejor, ¿ya? Y bueno, sí, en los casos de los pacientes que la depresión respiratoria, los pacientes que traumatismo craneano, lo ideal es tener una ventilación controlada, ¿ya? Porque hay alteraciones en el CO2, por lo tanto no podemos dejarlo sin una ventilación controlada. Se puede utilizar, pero mientras el paciente esté controlado la parte respiratoria. Fentanilo. Esta cosa funciona cuando quiere. Ahí se... Muy bien. Es un potente agonista MU. Tiene efectos analgésicos mucho mayores a la morfina. El único problema, como les comentaba, es de acción corta, pero es de los ideales para poder utilizarlo en una infusión continua, ¿cierto? La dosificación va de 1 a 6 microgramos por kilogramo hora y son excelentes, como les contaba, para la utilización de pacientes hospitalizados. Podemos empezar, si tenemos un paciente que estuvo anestesiado, que está con una bupivacaína, y sospechamos que el epidural de bupivacaína quedó bien, llevan 3 horas de quirúrgico, a las 3 horas más le puedo agregar, si el paciente no manifiesta signos de dolor, o ya veo que hay un grado de dolor 1 según la escala de Colorado, le puedo dejar una dosis de fentanilo solo a 1 microgramo kilogramo hora. No es necesario solamente usar fentanilo, lidocaína, ketamina, solamente lo que mi paciente necesite, ¿ya? Y así que el FLK, MLK es como lo que más se utiliza, ¿ya? Porque lo que más nos da como facilidad para poder utilizarlo. Pero hay muchos pacientes que se vuelven eufóricos con el MLK o el FLK. ¿Sí o no les ha pasado? ¿Y qué hacemos? Lo cortamos, ¿cierto? Pero eso es para el paciente. Lo que debemos hacer es volver a reevaluar. Le voy a dar la velocidad adecuada, le voy a sacar el fentanilo. Por eso yo por lo menos recomiendo siempre utilizar, ya sea bombones o jeringas, cada uno de los medicamentos. Si yo necesito con el fentanilo, se lo saco. Y dejo solamente la ketamina. Evalúo 1 hora más con la infusión continua. No hay dolor, es mejor, bajó la escala del dolor, continúo así, ¿ya?
no nos enmarquemos en dosis ni protocolos, sino veamos qué necesita nuestro paciente, ¿ya? Y en los casos de los gatos también funciona sensacional. ¿Les gusta utilizar opioides en los gatos? ¿O puede que los gatos no necesitan? ¿Sí? Hay que utilizarlo. Los gatos con un buen opioide y un buen manejo del dolor, bueno, salen, se te pone una ortopedia, es como si nada. ¿Les ha pasado? Los gatos, después de repente tenemos gatos que están, pero fractura de húmero, fractura de fémur y salen de cirugía con un buen manejo analgésico y están comiendo. ¿Qué mejor indicador? ¿Sí o no? Si el gato come, estamos al otro lado. Muy bien. ¿Lejos? Ahí está. Siguiente medicamento, lidocaína. La lidocaína es uno de los mejores analgésicos, normalmente el más usado porque es un anestésico local para el dolor visceral y superficial, ¿ya? El mecanismo de acción es un poco controversial por la vía endovenosa, que no es normalmente la vía más habitual, pero se han reportado efectos citroprotectores generando eliminación principalmente de radicales libres. Todos usamos lidocaína cuando tenemos un paciente de una dilatación pulogástrica, ¿cierto? Porque nos mejora las arritmias y ayuda principalmente a la eliminación de los radicales libres que se producen en ese tipo de patología, ¿ya? Y obviamente si estamos en un paciente intraoperatorio nos va a disminuir los agentes inhalantes en bastante porcentaje, ¿ya? Entonces cuando tenemos una cirugía gastrointestinal vamos a poder mejorar estas tres cosas, la analgesia, la motilidad intestinal y es antiarrítmico. Por lo tanto los beneficios de la lidocaína son excelentes, ¿ya? En el caso de los gatos también es controversial. No es que no se pueda utilizar en gatos, realmente no se recomienda porque sus niveles tóxicos son muy estrechos. Muchas gracias. Por lo tanto, no es lo ideal. Por eso existen otros tipos de medicamentos que se pueden utilizar, ¿ya? Pero no es tampoco decir, no se puede usar. Se puede usar, pero quizás en dosis mucho más bajas. De hecho, se utiliza también la lidocaína cuando tenemos pacientes con taquicardias ventriculares. En los gatos también pasa. Los gatos no solamente tienen complejos ventriculares prematuros, los gatos igual, ¿ya? Por lo tanto, la dosis de lidocaína también se da. La ketamina, 0,25 miligramos por kilo. No, ese es para el bolo en el caso de taquicardias ventriculares. De ahí vamos a hablar de las dosis que se utilizan. El caso de la ketamina ya es un antagonista receptor NMDA. Bloquea estos receptores generando analgesia ubicados principalmente en el asta dorsal de la médula espinal. ¿Se acuerdan del video? Donde salían los receptores, es ahí donde hace efecto, ¿ya? Y en ciertas áreas del cerebro. La ketamina tiene un potencial efecto antinociceptivo de los opioides también, o sea, potencian esos efectos principalmente y de los alfa-2, ya mejorando la sensibilidad a los receptores. Por lo tanto, normalmente siempre se recomienda acompañado de un opioide utilizar ketamina, ¿ya? No es la idea utilizarlo solo, ya siempre usarlo, ya sea ketamina, lidocaína, ketamina fentanilo y obviamente usado con antiinflamatorio, ¿ya? Es beneficioso, maravillosamente beneficioso para el tratamiento del dolor neuropático, especialmente en las amputaciones, y podemos tener hasta 24 horas, 48 horas las infusiones de ketamina sin ningún problema, ¿ya? En algunos gatos se puede dar, puede producir disforia, pero es todo relativo a la dosis. Si veo que el paciente está golpeando, está más hiperestésico, le bajo la dosis, ¿ya? Y aquí es controversial, de hecho estábamos conversando con Gilberto, efectivamente, que todos nos dicen que la ketamina no se puede utilizar en los traumatismos extracranianos ni nada que tenga que ver con algo a nivel central, a nivel cerebro, porque aumenta las presiones intracraneanas, pero hay estudios que indican que utilizar bajas dosis de ketamina se puede utilizar, ¿ya? Por lo tanto, yo soy bastante amiga de las cosas absolutas. No hay nada absoluto, todo es variable, por lo tanto, todo depende de nuestro paciente, ¿ya? Y de lo que nosotros queramos para nuestro paciente, ¿ya? La dexmetomidina, un alfa-2. ¿Usan dexmeto? ¿Sí? No. ¿Por qué no? ¿La silacina más? ¿Sí? Sí, y el mascaro, ¿no? Sí, bueno, en Chile pasa igual.
tenemos harta disponibilidad de dexmedetomidina, pero es un poco más caro. Normalmente el pack de dexmedetomidina con atipemazol sale como unos $150. ¿Cuánto sale acá? Para nosotros es caro, pero dije ustedes, más caro todavía, $450. Ah, $50 pesos. $250, bueno, sí, más caro. Pero aún así hay muchos colegas en mi país que no lo utilizan, ¿ya? Pero más que nada también, porque ha pasado lo mismo, todos los alfa-2 es como la mala fama, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces me duerman. ¿Estoy muy aburrida? No. Muy bien. Sí, yo sé que es difícil ahora, pero ya esta es la penúltima, ya nos queda la próxima con el doctor Forero y estamos. Entonces, la dexmedetomidina se ha generado toda una ola de mala fama, que todos los alfa-2 son muy vasopresores, que me generan bradicardia, que voy a tener complejos bloqueos aurículos ventriculares, pero todo eso es manejable. Lo mismo, las dosis, paciente. Obviamente, si tengo un paciente que está hipotenso, no va a ser mi primera elección colocar una dexmedetomidina, ¿ya? Pero en ciertas dosis igual se pueden utilizar. Si yo lo normalizo, normotenso, normovolémico, pasado eso le puedo colocar, si el paciente tiene dolor, sobre todo dolor a nivel abdominal, y quiero mantenerlo sedado, una infusión de dexmedetomidina es lo ideal, ¿ya? Y pueden ser utilizados con opioides también, ¿ya? No tengamos miedo, todo se puede utilizar teniendo las variables todas controladas, ¿cierto? Ahora, sí, dentro de los efectos tenemos bradicardia, aumento de presión del lado izquierdo y puede disminuir las tasas de entrega de oxígeno a los tejidos, ¿ya? Por lo tanto, como les contaba, no es lo ideal utilizarlo en pacientes con patologías cardíacas o hemodinámicamente inestables. Entonces, esto es lo que todos conocen, ¿cierto? Nosotros usamos, o sea, tenemos una bombona, le colocamos 10 miligramos de morfina, unos 150 miligramos de lidocaína, 30 miligramos de ketamina y lo añadimos un bolo de fluido de una bolsa de 500 ml y lo pasamos a 10 ml kilohora, ¿ya? Ahora, yo sé que todos los libros y todo sale esto, pero yo les voy a recomendar y que empecemos a utilizar, ojalá que después nos podamos seguir comunicando, utilícenlos separados, por dosis separadas, ¿ya? Porque así pueden regular y poder manejar su paciente mucho más y van a tener un efecto muy beneficioso cuando usemos una infusión continua, ¿ya? Tenemos que estar encima de nuestros pacientes para tener una buena evolución del manejo del dolor, ¿ya? Porque tenemos las drogas, sabemos la fisiología, si no estamos encima del paciente no vamos a tener una buena recuperación. Y el siguiente, el FLK, lo mismo, dosis, en este caso tenemos, bueno, normalmente también es recomendado utilizar una dosis de carga antes de empezar la infusión continua. Es un bolo. Es un bolo, en este caso puede ser de fentanilo, lidocaína y ketamina, puede ser los tres juntos, que es la dosis inicial para llegar al pic de la acción del fármaco. Luego empezamos con las dosis de infusión, ¿ya? Y en este caso tenemos colocándole una jeringa de 60 ml, de 150, 200, 500 y 1000. Yo insisto, todo esto funciona maravilloso, pero yo recomiendo usarlos por separado. Y así tenemos los pacientes, un gato. Este gato lo más probable es que haya estado con fentanilo, ya no me acuerdo, porque normalmente no me gusta sacar fotos porque uno anda corriendo todo el rato, pero cuando voy dejo el protocolo listo, evaluado y de ahí sigo. Me coloco vacuna, veo pacientes que están con las pulgas, entonces, y después sigo. Entonces, mi bomba de infusión de fluidos y la bomba en este caso de jeringas. Yo todas las bombas son de segunda mano, tampoco son nuevas. ¿Tiene la opción de comprar bombas de segunda mano? Todos tenemos iPhone o Samsung o de los últimos modelos. No cuesta nada comprarse una bomba, 2. Y después le van a agarrar el gustito y van a tener 3, 4. Ayudan y facilitan mucho nuestra labor. Este es un gordito que le sacamos un riñón porque tenía una hidronefrosis. Un gato de 12 años. Todos se
se puede, todo se puede. Estando todo regulado, todo se puede. Y si pueden ver ahí nuestras tablas, estudiamos también. El tramadol, ¿tenemos tramadol? Sí, ¿cierto? Y usamos mucho. El tramadol también es un excelente agente analgésico para infusiones continuas, pero normalmente este estudio es un estudio que se realizó por el doctor Stigal, ya es actualizado, está un poco arrugado, pero fue una presentación de un paper y llegó la persona, el paper es todo arrugado. Yo lo saqué de foto, esto es de último del Congreso Mundial de Anestesia en Venecia, en el cual están postuladas las dosis de infusión continua en tramadol, pero siempre asociado con un opioide, ¿ya? Porque en este caso es una cirugía ortopédica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ellos determinaron en este estudio? Que los datos son similares a los que se observan en humanos y el tramadol reduce también los requerimientos de morfina y los rescate en este caso. ¿Ya? Algunos pacientes pueden presentar sedación moderada con los CRI, asociada obviamente a un opioide, y normalmente en las primeras 12 horas los pacientes requieren rescate analgésico. ¿Ya? Por lo que se recomienda y se entiende que existe una muy buena analgesia con el tramadol y la morfina. ¿Todos la notaron? Ya la dosis de carga son 1,5 miligramos por kilo y la dosis de CRI a 1,3 miligramos kilo hora. ¿Ya? Entonces, ¿qué recomendaciones vamos a tener cuando vamos a realizar una infusión continua? Primero, tener ojalá 2 vías venosas. ¿Ya? Principalmente, ¿por qué? Porque puede haber obstrucción, el paciente se mueve, se la saca normalmente. Por lo tanto, podemos, no, si voy a ver a mi paciente, está gritando de dolor, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con infusión continua? No era el paciente, estaba con el perro, la pata toda doblada, nadie lo revisó, o agarró, se sacan las vías, los gatos son buenos para sacarse las vías, ¿ya? Lo ideal es que sea manejado con una bomba o infusión continua, pero también puede ser bajo un goteo, bien calculado, ¿ya? También hacer diferencias entre disforia y dolor, eso es súper importante. Efectivamente, los opioides producen disforia, pero no son signos de dolor. ¿Cómo podemos diferenciar fácilmente un proceso de disforia o dolor? ¿No? Bueno, cuando hacemos una evaluación del dolor, normalmente tenemos que ver primero al paciente fuera de la jaula y luego ir a tocar a nuestro paciente. Si es una cirugía abdominal, voy y lo toco. Veo cómo responde a ese signo de estímulo doloroso. Si no, normalmente cuando nosotros tocamos a un paciente que está disfórico, no va a responder a ningún tipo de estímulo. Va a estar, como decimos, medio volado, ¿sí? No va a responder, va a estar totalmente fuera de sí. Va a aullar, va a gritar y no va a decir qué le pasa, no, está disfórico. Por lo tanto, las dosis de fentanilo o morfina debemos de sacarlas o reducirlas. Normalmente, un paciente eufórico lo mejor es sedarlo y luego seguir con nuestra medicación, ¿ya? Y algo súper importante que yo peleo bastante en el hospital, en la clínica, que no me etiquetan las cosas. Debemos de etiquetar. Nosotros tenemos un sistema, cualquiera el que sea, al que ustedes les acomode más. Nosotros compramos unas etiquetitas que son unos circulitos que son de colores. Y en la clínica, cada medicamento tiene su color. No es necesario ni siquiera anotar, porque también todos somos re malos para anotar. O tenemos una letra desastrosa. Por lo tanto, yo no escribo nada en la clínica, siempre lo escriben porque si no, no me entienden. Entonces, los colores. El morado es la lidocaína, el rojo es el fentanilo, el blanco el propofol, y así. Ustedes pueden inventar lo que ustedes quieran, pero que sea individualizado. Que sepan y que todos sepan que funciona así. Porque más de alguno ahí pilla una jeringa y no sabe qué es lo que es. ¿Y qué pasa? Eso va a la basura. ¿Y qué pasa con eso? Es pérdida. ¿Sí o no? Por lo tanto, deben estar debidamente identificadas. Y sobre todo si es que se terminó la infusión y yo quiero seguir. ¿Qué tenía ahí? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces aquí tenemos paciente, esta gordita, le sacamos un tumor de vaso, estaba oxigenada, con infusión, en este caso nos había bajado un poco la presión, estaba con una infusión de norepinefrina y lidocaína y ketamina.
¿Ya? Insisto, a mí pude conseguirme esas bombas que son dobles, son una maravilla porque disminuye los espacios. Y son re fáciles, ml por hora. ¿Ya? No hay tamaño, todo se puede hacer, todo. De hecho, las bombas son más grandes que el gatito. Su vía venosa, bueno, en este caso sí tiene una sola, pero era porque es muy pequeñito. Lo otro, si vamos a hacer goteo y vamos a tener nuestra bomba, nuestro suero, que es para volumen, debemos de disminuir las dosis de volumen. ¿Ya? Porque si voy a tener un cardiópata y le voy a estar pasando una infusión de lidocaína con ketamina, que tengo cada uno un suero de 500 ml pasándole a 10 ml kilo hora y más mi volumen a 1 ml kilo hora, lo voy a polemizar demasiado. Por lo tanto, tengo que bajar los niveles de mantención de suero. Ahí está. Y obviamente intraoperatorio. También funcionan súper bien. Y aquí es importante, aquí tenemos sacarle fotos, que es importante este es un documento, un paper, en el cual nos indican lo que yo les hablaba de las vías del dolor. En este caso, morfina, hidromorfona, fentanilo actúan más a nivel nociceptivo, más que neuropático, a diferencia de la lidocaína o la mezcla de estos tres, que actúan a nivel de los tres, nociceptivo, inflamatorio y neuropático. ¿Ya? Y insisto, usen dosis, evalúen las dosis según rango, empiecen con las dosis más bajas y pueden ir aumentando. No se vayan inmediatamente con las dosis más altas porque voy a tener todos los signos que que quiero evitar. ¿Ya? Y eso sería. Muchas gracias.